La Segunda Guerra Mundial. La guerra más grande que el mundo haya visto, comenzando con las invasiones de Alemania en 1939 y terminando con la derrota de Japón en 1945. Las naciones más poderosas del mundo se unieron, formando dos alianzas militares opuestas, los aliados y las fuerzas del Eje. Ahora, permítanme explicar con más detalle las razones de la guerra que atacó sin piedad al mundo entero, cobrándose la vida de 50 millones de personas. Alemania emergió derrotada de la Primera Guerra Mundial, con un límite de 100,000 soldados en su ejército y la prohibición del uso de aviones y barcos. Como resultado de todo esto, Alemania experimentó un colapso económico en la década de 1920, y la gente lo atribuyó al Tratado de Versalles. Todo comenzó cuando Adolf Hitler tomó el control del partido nazi, proclamando la superioridad de la raza alemana, afirmando que Alemania merecía una posición mejor y prometiendo recuperar los territorios perdidos después de la Primera Guerra Mundial. El ascenso al poder de Hitler en 1933 revitalizó rápidamente la economía alemana. Después de poner en orden la economía, Hitler inició esfuerzos para liberar a las fuerzas terrestres, marítimas y aéreas alemanas de las restricciones impuestas por el Tratado de Versalles. Esto llevó a la producción de buques de guerra de gran tonelaje, submarinos y vehículos blindados terrestres. Además, el ejército terrestre se incrementó a más de 100,000, en contradicción con las restricciones del Tratado de Versalles. En un intento de evitar el rearme de Alemania, el Reino Unido, Francia e Italia sostuvieron conversaciones entre ellos, formando el Frente de Strisse. Sin embargo, el Frente de Strisse colapsó cuando el Reino Unido acordó con Alemania permitir que la Marina del Reino Unido tuviera buques de guerra, además de submarinos, hasta el 35% de su fuerza total. Este fue uno de los errores más graves en el camino hacia la guerra. Lo siguiente en la agenda fue la anexión de regiones donde vivían poblaciones de habla alemana a los territorios alemanes. El primer paso en esta idea fue la anexión de Austria por las fuerzas alemanas el 12 de marzo de 1938. Sin embargo, ningún Estado europeo alzó la voz contra esta ocupación. Alentado por esto, el segundo objetivo fue la región de los Sudetes dentro de Checoslovaquia. El deseo del primer ministro británico Arthur Neville Chamberlain de seguir una política pacífica y reunirse con Hitler para evitar una nueva guerra mundial desempeñó un papel en esta fase. Con la presión de Hitler, el Acuerdo de Múnich se firmó el 29 de septiembre de 1938, y el Sudetenland fue entregado a Alemania. El 1 de octubre de 1938, las fuerzas alemanas invadieron la región de los Sudetes, donde más del 50% de la población estaba compuesta por alemanes, sin el uso de armas. Sin embargo, Hitler no cumplió su promesa, solo 6 meses después, invadió los territorios restantes de Checoslovaquia. Hasta estos eventos, Hitler no había utilizado ninguna fuerza militar mientras implementaba los pasos de su estrategia. Sin embargo, quedaba una región problemática, la ciudad libre de Danzig. La región de Danzig, que había sido entregada a Polonia por el Tratado de Versalles, aún estaba bajo administración alemana, cortando la conexión terrestre entre Prusia Oriental y el resto de Alemania. A finales de 1938, Alemania exigió la asignación de un corredor terrestre desde Polonia que le proporcionaría acceso terrestre a la región de Danzig. A pesar de ofrecer algo de tierra de Prusia del Sur, Polonia rechazó la propuesta. Como resultado, Hitler decidió atacar a Polonia. Francia y el Reino Unido habían declarado previamente que considerarían cualquier reclamo alemán sobre territorio europeo como motivo de guerra. Sin embargo, Hitler estaba seguro de que nadie se embarcaría en una guerra total por una región tan pequeña como Danzig. El 1 de septiembre de 1939,
las fuerzas alemanas cruzaron las fronteras polacas. Utilizando tácticas de blitzkrieg por primera vez, el ejército alemán invadió rápidamente la parte occidental del país, rompiendo las líneas polacas. El Reino Unido y Francia, que habían declarado previamente que el ataque de Alemania a Polonia sería motivo de guerra, no se quedaron en silencio esta vez. El 3 de septiembre, el Reino Unido, seguido por Francia un día después, declaró la guerra a Alemania. Sin embargo, antes de que las tropas británicas y francesas pudieran llegar, el 17 de septiembre de 1939, unidades del Ejército Rojo Soviético atacaron desde las fronteras orientales de Polonia y comenzaron a ocupar Polonia desde el este. Atrapada entre dos fuegos, Polonia se rindió el 5 de octubre de 1939. No satisfecha con esto, la líder de la Rusia soviética, Stalin, en una nota enviada a los estados bálticos, exigió la instalación de gobiernos cercanos a la Unión Soviética. Inmediatamente después, el Ejército Rojo entró en los territorios de Lituania, Letonia y Estonia. Los gobiernos que llegaron al poder en estos países a través de elecciones generales celebradas en un mes decidieron unirse a la URSS. Así, los territorios perdidos por el nuevo gobierno soviético al final de la Primera Guerra Mundial fueron recuperados. Sin embargo, no satisfecha con esto, la Rusia soviética cruzó la frontera con Finlandia, a pesar del pacto de no agresión, y atacó al país. Antes de que Francia y el Reino Unido declararan la guerra a la Unión Soviética, enviaron un ejército de 100,000 soldados a Finlandia para luchar. Inesperadamente, Noruega y Suecia, temiendo a la Rusia soviética, no permitieron que estos soldados pasaran por sus territorios. Esto fue algo que Francia y el Reino Unido no esperaban en absoluto. Después de una breve guerra entre Finlandia y Rusia, en la que Rusia ocupó una pequeña parte de Finlandia, Rusia llegó a un acuerdo con Finlandia y puso fin a la guerra. Sin embargo, con la esperanza de recuperar los territorios perdidos, Finlandia decidió unirse a la Segunda Guerra Mundial del lado de Alemania. Así, el mundo se dividió repentinamente en tres grupos. Después de lograr sus objetivos en Austria, Checoslovaquia y Polonia, Adolf Hitler, consciente de que la guerra se extendería al oeste, sabía que necesitaba una cantidad considerable de armas. Para asegurarse de que la producción de armas no se detuviera, la importancia del acero proveniente de Suecia era significativa. Preocupado de que las fuerzas aliadas interceptaran la ruta del acero proveniente de Suecia, Hitler exigió inmediatamente la invasión de Noruega. La ruta más corta hacia Noruega era a través de Dinamarca. Con este propósito, las unidades motorizadas alemanas entraron rápidamente en Dinamarca y la ocuparon. Al mismo tiempo, las fuerzas aliadas enviaron sus tropas a Noruega para realizar un desembarco. Sin embargo, las fuerzas alemanas actuaron tan rápidamente que ocuparon Noruega en un corto periodo de 1.5 meses. Para las fuerzas aliadas, esto fue un fracaso. El mismo día, el ataque alemán se volvió inesperadamente hacia el oeste. Se acercaban días oscuros y desastrosos para Europa y el mundo entero. En la Primera Guerra Mundial, el plan de invasión de Alemania para Francia consistía en trazar un arco amplio a través de los territorios de Bélgica y los Países Bajos, pasando al norte de la línea Maginot, y avanzar hacia el corazón de Francia. Sin embargo, Hitler, siendo un estratega demasiado astuto para implementar un plan que todos pudieran prever fácilmente, no siguió este plan. Las fuerzas aliadas esperaban un ataque basado en este plan y habían organizado su defensa en consecuencia. Más tarde, se creó y propuso un plan llamado Plan Sedan por el general Manstein. Según este plan, las unidades blindadas atacarían a través del bosque de las Ardenas entre el sur de Bélgica y Luxemburgo, dirigiéndose hacia Sedan, dividiendo a las fuerzas aliadas en dos.
Este era un plan muy arriesgado porque el bosque de las Ardenas era, en términos de terreno, bastante desfavorable. Además, hasta que se cruzara el bosque, las fuerzas aliadas podrían darse cuenta del plan Sedan y redirigir sus fuerzas allí. Sin embargo, Hitler ideó un plan brillante. El ejército, compuesto por 5 divisiones, estaba planeado para atacar Bélgica y los Países Bajos, exactamente donde los aliados esperaban el ataque. Mientras tanto, un ejército de 40 divisiones, siguiendo el plan Sedan, entraría en Francia a través de las Ardenas. Este era un plan ingenioso que los aliados no podían prever. En la mañana del 10 de mayo de 1940, las fuerzas alemanas siguieron fielmente el plan y comenzaron el ataque cruzando las fronteras de Bélgica y los Países Bajos. Al mismo tiempo, la Luftwaffe alemana debilitó la defensa de los Países Bajos y Bélgica con intensos ataques aéreos. Tanto es así que para el segundo día de la operación, las fuerzas belgas tuvieron que retirarse. Como se esperaba, la reacción inicial de las fuerzas aliadas fue avanzar hacia el norte, hacia los territorios de Bélgica y los Países Bajos. En los primeros 2 días, las fuerzas alemanas no lanzaron ataques contra las fuerzas aliadas, permitiéndoles progresar fácilmente y tan rápido como fuera posible según el plan Sedan. Una vez que las fuerzas aliadas estuvieron lo suficientemente cerca del ejército alemán, comenzó la campaña aérea. Las unidades blindadas alemanas capturaron rápidamente la ciudad y la fortaleza de Sedan. En ese momento, los aliados estaban satisfechos con el curso de la guerra. La mayoría de las fuerzas aliadas habían mantenido la línea desde la punta sur de Bélgica hasta Sedan. Sin embargo, en las Ardenas, donde los alemanes atacaron, una división compuesta por soldados mayores mantuvo la línea de defensa, y casi no había armas antitanques y antiaéreas. Como se mencionó anteriormente, nadie esperaba un ataque desde esta región. La mañana siguiente es un punto de inflexión en la batalla de Francia porque Holanda se ha rendido en el norte. Los alemanes han logrado lo que querían. Las fuerzas aliadas están divididas en 2. Sin embargo, los alemanes, sin adherirse al plan Sedan, quieren destruir las fuerzas aliadas dirigiendo sus unidades del sur hacia el norte. Bolonia y Pas de Calais caen uno tras otro. Las fuerzas aliadas se encuentran arrastradas hacia Dunkerque, atrapadas entre 2 fuegos. Todo esto sucedió en un periodo increíblemente corto de 12 días. Las fuerzas aliadas británicas y francesas están atrapadas en el puerto de Dunkerque en la costa del Canal de la Mancha. Su única esperanza es que el ejército belga aguante hasta la evacuación de las fuerzas aliadas. Sin embargo, el ejército belga no puede resistir. El 27 de mayo de 1940, ante los ataques alemanes, la línea de defensa colapsa y el gobierno belga se ve obligado a solicitar un alto el fuego. Así, otra ala de los aliados se desploma. Sin embargo, en este momento, ocurre un milagro. Hitler ordena detener a las fuerzas terrestres alemanas. La razón es que el comando de la Fuerza Aérea Alemana convence a Hitler de que Dunkerque puede ser destruida solo con un ataque aéreo. Al día siguiente, aproximadamente 900 barcos de varios tamaños zarpan desde las costas de Inglaterra hacia Dunkerque. El único objetivo es rescatar a tantos soldados como sea posible. Debido al retraso causado por los alemanes, alrededor de 345,000 soldados aliados atrapados en Dunkerque son rescatados por los barcos. Este evento cambiará más tarde el curso de la guerra. Porque los 345,000 soldados rescatados serán rearmando y enviados de nuevo contra los alemanes. La segunda fase de la batalla de Francia comienza el 5 de junio de 1940 con el ataque alemán desde el Canal de la Mancha hacia el sur.
Sin embargo, la fuerte resistencia francesa al norte de París complicaba un poco las cosas para los alemanes. Aunque los franceses se involucraban ocasionalmente en contraataques con sus unidades blindadas, no podían ser muy exitosos. A pesar de todos los esfuerzos de los franceses, las fuerzas que podían desplegar en el frente eran muy pocas en comparación con las fuerzas alemanas. El 7 de junio de 1940, sin embargo, la defensa francesa colapsó. El 9 de junio, sin encontrar una resistencia seria, cruzaron el río Sena. Mientras los franceses agotaban sus últimas fuerzas, sus frentes colapsaron uno tras otro. El 14 de junio de 1940, en un corto periodo de un mes, los alemanes entraron en París. París fue evacuada sin resistencia de los soldados franceses para evitar daños. El 16 de junio, el primer ministro Reynaud renunció. El mariscal Pétain, que formó el nuevo gabinete, envió una solicitud de armisticio a Hitler el mismo día. La guerra franco-alemana terminó oficialmente con la firma del Tratado Franco-Alemán el 22 de junio de 1940. Según las condiciones de rendición, las tierras que formaban el norte de Francia y las costas del Canal de la Mancha serían entregadas a Alemania, y las tierras restantes del sur no serían ocupadas. Esto constituía aproximadamente el 60% de los territorios franceses. Las fuerzas armadas serían desbandadas y sus armas entregadas a los alemanes. La armada también sería desarmada, mantenida bajo la supervisión de Alemania e Italia, pero ninguno de los dos países usaría estas armas en ningún conflicto.